Engañamaridos. ¿Alguna vez has oído hablar del engañamaridos? Escucha otra vez la palabra engañamaridos. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Y todavía más importante, ¿por qué un dulce tiene este nombre? La palabra tan larga tiene dos partes. La primera es engañar. Engañar significa hacer creer algo que no es verdad. La segunda palabra es maridos, es decir, hombres casados. ¿Te parece una palabra extraña? A muchas personas sí. Pero en realidad no es una persona ni una historia de amor y desamor. Como hemos dicho, es un dulce tradicional español. De hecho, en España existen muchos postres con nombres curiosos. Por ejemplo, los huesos de santo, el tocino de cielo o los suspiros. También hay otros dulces que tienen nombres más satíricos, como las tetas de novicia y las pelotas de fraile. Si quieres descubrir alguno de estos dulces en un próximo vídeo, puedes proponerlo en un comentario. Hemos dicho que una parte de la palabra es engañar y la otra es maridos. Entonces, ¿por qué un dulce se llama así? Según la tradición popular, este postre es muy sencillo y bastante barato. Se puede preparar con ingredientes simples que muchas personas tienen en casa. Sin embargo, cuando el dulce está listo, parece más especial de lo que realmente es. Por eso, algunas historias dicen que las mujeres preparaban este postre para sus maridos. El dulce parecía elaborado y especial, pero en realidad era rápido y fácil de hacer. Así nació el nombre engañamaridos. Hoy muchas personas preparan este dulce simplemente porque está muy bueno. Ahora vamos a ver cómo puedes prepararlo. Necesitas estos ingredientes: 100 ml de vino blanco, 100 ml de aceite de oliva, 250 gramos de harina de trigo, azúcar y canela. Primero, pon el vino y el aceite en un bol grande. Después, añade la harina. Ahora mezcla bien todos los ingredientes. Sigue mezclando hasta que se forme una masa. Si la masa ya no se pega al bol, sácala. Después amasa un poco con las manos. Ahora forma una bola de masa. Pon la masa sobre una mesa con un poco de harina. Así la masa no se pega a la mesa. Luego coge pequeñas porciones de masa, más o menos del tamaño de una nuez. Haz bolitas con las manos. Después estira cada bola con un rodillo. La masa tiene que quedar muy fina. Ahora calienta una sartén con bastante aceite de oliva. Si el aceite ya está caliente, fríe las piezas de masa. Hay que freírlas hasta verlas doradas por los dos lados. Si ya están listas, sácalas de la sartén y ponlas sobre papel de cocina para quitar el exceso de aceite. Ahora, prepara la mezcla final. En un plato, mezcla azúcar y canela. Por ejemplo, echa 3 cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela. Mientras los dulces aún están calientes, pásalos por la mezcla de azúcar y canela que has hecho. Así quedan cubiertos de azúcar y canela por los dos lados. El resultado es un dulce crujiente, simple y delicioso. Pero el nombre de este dulce también nos enseña algo interesante sobre el español. En español existen muchas palabras formadas por un verbo y un sustantivo. Estas palabras describen objetos o personas según lo que hacen. Por ejemplo, un sacapuntas es un objeto que saca punta a los lápices. Un abrelatas sirve para abrir latas. Un paraguas sirve para protegernos de la lluvia, porque para el agua. Un paracaídas ayuda a caer lentamente desde el aire. Por eso parece que para o detiene un poco nuestra caída. También existen palabras curiosas para describir personas. Un aguafiestas es una persona que arruina una fiesta o un momento de diversión, igual que alguien que arruina el vino añadiendo agua. Un rompecorazones es alguien que enamora a muchas personas. Por eso, al final, rompe muchos corazones. Un vendehumos es alguien que promete muchas cosas pero luego no cumple. Por eso, parece un vendedor que solo vende humo. Y un abrazafarolas es un borracho, porque abraza las farolas para no perder el equilibrio. El español tiene muchas palabras creativas como estas. Y hoy hemos visto una bastante extraña, pero muy dulce. Engañamaridos. Un postre sencillo con un nombre divertido que nos recuerda que la cocina y el idioma también tienen historia. ¿Y si preparas este postre en tu casa algún día? Si alguien pregunta qué es, puedes responder con una sonrisa. Es un engañamaridos. Un nombre hecho de un lenguaje muy rico para un dulce delicioso.